bendiga a cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Hemos venido a adorar al Señor en este día, un día maravilloso. Alguien me preguntó una vez por qué yo siempre diga que es un día maravilloso. Es un día maravilloso. Cada día que nosotros podemos ver es un día maravilloso. Cada día que nosotros nos levantamos, ¿verdad? Con ánimo, con fuerza para seguir batallando, para seguir luchando, es un día maravilloso. La batalla nunca la vamos a terminar hasta el día que partamos de esta tierra. Así que pongámosles ese amor y ese énfasis a que es todos los días lo hizo Dios. Este día lo hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él todos los días de nuestras vidas. Amén. Vamos a entrar en materia en este tema que nos concierne, ¿verdad? En este momento, en Efesios, un cuerpo formado desde la eternidad, según Efesios capítulo 1, a la altura del verso 3 en adelante. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medios de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado. Amén. En estos versículos podemos ver la doctrina de la gracia. El pastor MacArthur nos da una ilustración en cuanto a esta doctrina de la elección y nos muestra una imagen del cementerio de automóviles. Yo leía esto y me impactaba esta analogía que él usa aquí. Dice que en los cementerios de automóviles usan lo que son los electroimanes. Imanes gigantes que lo usan para levantar y clasificar parcialmente las piezas de metal. Dice que inmediatamente se activa este imán, esa fuerza magnética, ¿verdad? Atrae todos los metales de hierro que estén cerca, pero no tiene efecto sobre otros metales como el cobre o el aluminio. Nos ilustra que de esta manera la voluntad de elección de Dios atrae de manera irremisible hacia sí mismo a aquellos a quienes Él ha predestinado a amar y a perdonar. En estos versos podemos ver la doctrina de la predestinación del creyente. En el contexto de esta epístola de Pablo a los Efesios, exalta las bendiciones espirituales de Dios hacia los creyentes en Cristo. Podemos ver también una declaración más profunda sobre la gracia y el amor y la misericordia de Dios sobre la salvación a la humanidad. La elección de los hombres en este contexto lo podemos ver como el propósito amoroso de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo para aquellos que pondrían su fe en Cristo Jesús. En este contexto podemos observar que nuestro cuerpo fue diseñado con un objetivo claro desde antes del principio de los tiempos. Antes que el mundo fuese, ya Dios había elegido, oiga bien, y no tan solo eso, sino también nuestras obras, como nos dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De manera, mis hermanos y amigos, que hasta nuestra forma de actuar y las cosas que nosotros debemos de hacer, ya el Padre Celestial la tenía prevista. Como decía yo a alguien, esto no es al azar. Dios pone cada cosa en su lugar. Dios no está inventando. Dios sabe lo que hizo y cómo lo hizo. Y estos versos nos muestran todas las bendiciones que el hombre tiene
a través de Cristo. También nos hacen un llamado a la alabanza y adoración a las bendiciones que solo emanan directamente de la presencia de Dios. Estas bendiciones no se limitan solamente a lo material, sino a realidades profundas del Espíritu que tiene su origen en Dios. Estas bendiciones celestiales indican que no son de este mundo, que son de origen divino y que Cristo es el medio indispensable por el cual todas las bendiciones son accesibles. O sea, nos da enseñanza de que no hay otra fuente, de que no hay otra manera de acercarnos a esas bendiciones, de acercarnos al Padre, sino es a través de Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la puerta por el cual nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Sin Él no hay nada. Como también podemos ver que Cristo es el único medio de estas bendiciones, como Él mismo expresa en el verso 3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Solo en Cristo hay bendición. Y vamos nosotros, hermanos, a identificar 3 puntos bien importantes de esta enseñanza en estos versículos. Dice los primeros versículos que leímos que nos eligió desde antes de la fundación y nos hizo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? En primer lugar, primer punto dice, para que fuésemos santos y sin mancha. ¡Wow! Este es el primer punto. El segundo es para ser adoptados hijos suyos. Y el tercer punto aún es mayor para mí. Dice que es para la alabanza de su gloria. ¡Wow! Esto es maravilloso. Y vamos a ver en detalle, a través de las Escrituras, estos 3 importantes puntos que señalan esta lección. El primer punto podemos definirlo como escogido con un propósito, que es para vivir una vida santa y sin mancha delante de Él. Ahora bien, ¿qué es vivir una vida santa y sin mancha? Esto podemos definirlo de la manera siguiente. Podemos verlo, vivir un estilo de vida en busca de la pureza moral y espiritual, guiado por los principios y mandatos divinos descritos en su palabra. No se trata de una perfección inalcanzable, sino de una actitud de constante búsqueda y obediencia a la voluntad de Dios. Con una actitud humilde, reconociendo nuestra dependencia total de Él, con un corazón dispuesto al arrepentimiento cuando fallamos. Esto nos lleva a un esfuerzo constante y consciente por apartarnos de todos aquellos que Dios considera que no está establecido en su palabra. Estos no solo son los pecados o actos externos, como por ejemplo mentir, robar, fornicar, borrachera, matar, andar endrogándose, adulterando, engañar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esos pecados son visibles. Todo el mundo sabe que son malos, que no están bien delante de Dios. Pero hay algunos que están dentro de nosotros que muchas veces o casi siempre pasan inadvertidamente. Tales, como menciona Jesús, los malos pensamientos. ¿Quién puede identificar los pensamientos de otro? Muchas veces somos nosotros mismos los que sabemos y entendemos lo que estamos pensando. La envidia, el orgullo, el egoísmo, la vanidad, el rencor, los celos, la intolerancia, la falta de empatía, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros sabemos de qué pata cojeamos, como dicen alguien. Nosotros muchas veces sabemos cuál es nuestra falla. Muchas veces nosotros sabemos qué es lo que está impidiendo que nosotros no busquemos a Dios. Dice en Hebreos 12:1, nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En estos versos podemos ver dos puntos, puedo ver dos cosas, el peso y el pecado. Podemos verlo de una manera más definida, podemos ver como un atleta que se prepara para una maratón, atleta que corre, ¿verdad? 100 yardas o 100 metros, ¿verdad? 100 metros que corren. Y todos los días constantemente está en su entrenamiento. Llega temprano a su entrenamiento, se pone un pantaloncito corto, una cosita, una franelita y su tenis suave para correr. Todos los días eso. Ok, el hombre está entrenándose para esto, pero el día decidido, el día final para el maratón, para correr en la competencia, llega con una bota de esta mexicana, con un pantalón jean y una chaqueta. Dígame a ver, después de tanto entrenamiento, ¿puede este hombre correr para ganar? No puede. O sea, en su mente no estaba a ganar. Aunque se hubiera estado entrenando, aunque hubiera estado haciendo tantas disciplinas, ese día final no estaba. ¿Por qué? Porque se apareció con algo que le iba a impedir correr. Estas cosas que él llevó le impiden correr de una manera ligera para poder ganar, de una manera suave. Es decir, que el peso, aplicándolo en otras vidas, el peso es todo aquello que nos impide avanzar hacia una meta. Esto quiere decir que cualquier cosa que nos impida avanzar debemos de despojarnos de ella. ¿Cuáles son? Que debemos de despojarnos de aquellas cosas pecaminosas que nos impiden avanzar, que nos limitan a tener una intimidad más con Dios. Dejar de andar en cosas que a Dios en primer lugar no le agrada. Por ende debemos de comenzar a cambiar hábitos en nuestras vidas, de una manera de pensar, cambiar nuestra mente de pensar, en actividades que no convienen, ¿verdad? Hay cosas que consumen a uno en nuestro tiempo, por ejemplo las redes sociales, consumen a uno. Hay redes sociales que hay personas que se meten en las redes sociales y no saben cuándo van a salir de ahí. Y pasan horas y horas viendo videos, viendo tantas cosas. Y cuando vienen a darse cuenta ya ha pasado el tiempo. Tenemos que hacer un hábito. Como dice Primeras de Corintios 6:12, nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. ¿Por qué? Por ninguna. La palabra nos manda a nosotros tener dominio propio, ¿verdad? A saber decir que no, a buscar a Dios con ese énfasis, con esa búsqueda insaciable. Tenemos que dejar de hábitos, dejar el pecado y hacer cambio en primer lugar en nuestra mente. Acuérdense que el libro de los Proverbios nos dice muy claro que como el hombre piensa, así actúa. Las manchas son esas cosas que muchas veces nosotros sabemos, pero no queremos dejarla, porque la tenemos acariciada en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro ego. Nuestras vestiduras, las manchas de nuestras vestiduras son hábitos y conductas, los chismes, las murmuraciones, los pleitos, disensiones. La palabra nos manda a apartarnos de todas aquellas cosas que nos impiden avanzar espiritualmente. Tenemos que sentarnos a reflexionar. ¿Cómo he avanzado espiritualmente? ¿Qué me está impidiendo a mí crecer en mi vida espiritual? Comenzamos a hacer cambios significativos para apartarnos con Dios. Si entendemos que ser apartado de todas aquellas cosas mundanas y comenzar a vivir apartado para Dios, cuando nosotros vivimos una vida apartada del propósito de Dios y andamos envueltos en nuestros propios deseos y emociones, andamos de fracaso en fracaso. Siempre he dicho que una persona que se deja dominar por sus emociones anda de fracaso en fracaso. Esto nos lleva a la conclusión que es mejor esforzarnos por vivir una vida íntegra delante de Él. Esto es vivir una vida apartada, santa y sin mancha delante de Él, como Él nos manda.
Sabemos que nosotros vamos a dar cuenta aún de las propias palabras que salen de nuestra boca. Tenemos un día que darle cuenta a Dios. Segundo punto, para ser adoptados hijos suyos. Qué bueno. Hay una historia que leí hace mucho tiempo, pero que aún tengo en mi memoria. Yo no soy tan viejo, ¿verdad? Pero sus enseñanzas convive conmigo, porque fue algo que me impactó. Y voy a citarla en este punto, para ser adoptado hijo suyo, como una ilustración más clara sobre lo que quiero transmitir, sobre lo que el pasaje quiere transmitir. Se trata de un rey que sale de su palacio solo y disfrazado para no ser reconocido por nadie. Salió a ver la ciudad y iba todo transformado, ¿verdad? Iba por las calles caminando, mirando la ciudad, y dice que de repente ve un niño buscando entre la basura algo de comer, sucio, descalzo, y él se conmueve a ver aquella escena. Se le acerca y le saluda. El niño responde, hola. Le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Le dice, Carlitos. Y el rey le pregunta, ¿y tus padres? Él le dijo, no tengo, porque murieron en la guerra. Él se lamenta y le dice, ¿dónde vives? Y él responde, no tengo hogar. Duermo en cualquier rincón y como lo que aparece. Pues ya nadie ayuda a nadie por aquí. Hay poca gente. Y el rey se conmovió en su corazón y le dijo, te voy a llevar a mi casa y te voy a adoptar como hijo. El niño lo mira y le dice, sí. Y el niño, ilusionado, con sus ojos llorosos, le dice inmediatamente, pero con una condición. Y el rey dice, ¿qué condición es? Él le dice, no quiero que me mande a bañar ni a vestirme con otra ropa, pues ya estoy acostumbrado a esta y a vivir así. El rey le contesta, está bien, no hay problema, yo te elijo y te acepto como está y te llevo a casa sin pedirte nada de eso. El rey, lo agarra, lo toma de su manita pequeñita, ¿verdad? Y lo lleva al palacio. Cuando el rey llega al palacio, todos los sirvientes, los súbditos, se ponen en fila, ¿verdad? Esperando y darle la bienvenida al rey. Cuando el niño ve esto, tantos lujos, tantos sirvientes, tantas cosas, lo mira y le dice, pero ¿usted es el rey? Dice, sí, yo soy el rey. Dice que el rey proclama delante de todos los sirvientes y le dice, de ahora en adelante, este niño es como mi hijo, lo he adoptado. Por tanto, de ahora en adelante, este niño será tratado como un príncipe, como todos los demás, con privilegio. Y le dice a uno de ellos, te encargo que lo bañe y les ponga la mejor ropa que haya, ponles unos buenos calzados, una buena colonia, lo recorta, lo peina y le enseña la conducta real. Y el niño espantado dice, pero un momento, rey, yo le dije a usted que no me pidiera que me bañara. Y usted me dijo que sí, que estaba bien. Y el rey responde, correcto, yo no he faltado a mi palabra. Te acepté y te traje como estaba, ¿verdad? Sí, no he faltado. Pero ahora tú perteneces a la familia real y como tal tienes que vestir como un príncipe y comportarte como un verdadero hijo de rey. Wow, esta historia me impactó y cuando leía estos pasajes me llegó la historia a la mente y digo yo, wow, verdaderamente Dios nos adoptó como sus hijos como estábamos. ¿Cómo estábamos? Perdidos en el mundo, comiendo de la basura básicamente, enredados en el pecado, en el lodo. Y de allí Dios nos rescató y nos adoptó como hijo suyo. Como dice la palabra en Efesios, ¿verdad? Porque cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, Él, por su gracia, Él nos aceptó
Y la Biblia nos manda a nosotros, ¿verdad?, que ya que somos hijos, tenemos que vivir como hijos, apartados del mundo, apartados del pecado, comportarnos, no andar como dicen por allá, como chivo, sin ley. Nosotros andábamos en este mundo y Él nos rescató y nos adoptó como hijos. Ahora nos toca a nosotros comportarnos como hijos de Dios. Cuando yo era jovencito, me enseñaron que todos somos hijos de Dios. Eso es lo que yo entendía, ¿verdad? Pero siempre me chocaba cosas en mi cabeza, porque no entendía esto. ¿Cómo si todos somos hijos de Dios? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Cristo vino y murió? No tenía como un sentido, no tenía lógica. Pero cuando entregué mi vida a Cristo, que leí San Juan 1, 11, 12, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios. También Gálatas 4, 3 al 5 nos enseña de esta manera: así también nosotros, cuando estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, o sea, bajo su dominio, pero ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimieras a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esto me indicó que no todos somos hijos de Dios, que solo aquellos que entregan su vida a Cristo son hijos de Dios. Dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El hombre es criatura de Dios. Entendí esto. Se convierte en hijo en el momento que acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y también dijo: pues sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conocen los hijos de Dios? Por lo que hacen, por lo que actúan, cómo hablan, cómo caminan, cómo se comportan. Estos son llamados hijos de Dios, los que tienen el carácter de Dios. Verdaderamente, muchas veces somos, por ejemplo, como hoy que celebran el Día de las Madres. Los hijos del mundo viven el año entero desobedeciendo a su mamá, siendo malcriados, desobedientes. Muchas veces la injurian, muchas veces no le hacen caso, ¿verdad? Muchas veces andan andando, le dan tormento, pero el Día de las Madres vienen con un regalito y le dicen: la mejor madre del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Dios no es así. A Dios no podemos sobornarlo con regalos. A Dios no podemos sobornarlo. Dios lo que busca en nosotros es una actitud reverente en su presencia, vivir en obediencia delante de Él todos los días de nuestra vida. Dios no podemos comprarlo con regalos. Por ejemplo, las madres lo que buscan es que sus hijos le obedezcan. No hay un mejor regalo que este. Vivir 364 días del año desobedeciendo a su madre, tratándolo como una cualquiera, y el día de la madre ir con un regalo. Eso no es amar, eso es ser hipócrita. En aquel momento de aquel día, Dios va a llamarnos a nosotros cara a cara, y no podemos ir con un regalo. Tenemos que ir con una actitud reverente delante de Él, lavado con la sangre de Cristo, para Él reconocernos como hijos. Tercer punto, es más relevante para mí, como decía, para la alabanza de la gloria de su gracia. Este es el propósito final de toda la obra de Dios en nuestra salvación, la alabanza de su gracia. Esto es una expresión teológica profunda, y esto se refiere al propósito de las acciones de Dios en su creación, particularmente en su salvación. La gracia de Dios es su favor inmerecido, que todos estamos llamados a recibir, pero la mayoría no lo aceptan, no valoran.
la gracia de Dios. Esto implica que Dios otorga salvación, bendición, perdón y vida, no porque la hayamos ganado o merezcamos, sino por su bondad, su misericordia y amor. Es un regalo. Esto se refiere a la manifestación de la benevolencia y la generosidad del Creador. Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y lo hice. Este versículo resalta que nosotros fuimos creados para alabanza de Dios desde antes de que el mundo existiera. Para alabanza de su gracia, yo entiendo que debemos de alabarle por la misericordia y el amor que Él tuvo con nosotros desde antes de la creación. El plan fue diseñado antes que naciéramos y debemos de dar alabanza por esa gracia que Él tuvo, por el puro afecto de su voluntad. O sea, que eso era lo que precisamente Él quería hacer y le dio gusto hacerlo. Él se complació en esto. Nosotros debemos de vivir agradecidos por esa misericordia que Él en su voluntad nos quiso ofrecer por su beneplácito. Recuerdo un día, mis hermanos, que veía una película con la hija mía mayor. Ella tenía alrededor de 4 años y estábamos viendo una película, la crucifixión de Cristo. Y mientras veíamos el final, ella me hizo una pregunta que me dejó un poco perplejo. Me dice: papi, si Cristo no hubiera venido y hubiera muerto en nuestro lugar, como tú dices y como vemos en la película, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Yo, wow, verdaderamente no hubiera pensado en esto. Si no hubiera venido Cristo, si Él no hubiera venido a pagar el precio que usted y yo le debíamos a Dios. Esa pregunta me dejó pensando. Mi respuesta no sé si fue la correcta en ese momento, pero le respondí: pues en realidad todos estuviéramos condenados, porque dice las Escrituras en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos y amigos, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que vivamos una vida digna, pura, apartada del pecado, siendo en primer lugar honesto con nosotros mismos. La Biblia enseña que todo daremos cuenta a Dios de nosotros mismos. Romanos 14:12 nos dice: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. De manera que usted no dará cuenta a Dios por mí, ni por su vecino, ni por su hermano, ni por el pastor, ni nadie. Usted va a dar su cuenta suya. Usted va un día a pararse delante de Dios a dar la cuenta de lo que usted hizo. Un día usted se va a presentar delante de Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se da cuenta? Mientras estuvimos en el cuerpo, daremos dar cuenta a Dios por lo que hicimos. Vamos a dar cuenta ante aquel que no se le puede mentir, que no se puede sobornar, todo lo sabe, o sea que no hay una manera de escape. Dice un hermano allá que del diablo o de Satanás te puede librar Cristo, pero de él, ¿quién te libra? Porque aún lo que nosotros pensamos, ya Dios lo sabe, cosa que muchas veces el pecado se hace a escondida, no se hace a la luz. Cosas que hemos hecho a escondida, que se hace a escondida, que a veces muchas personas lo tienen en secreto,
que creen que nadie lo sabe. Allá hay alguien que está apuntando todas las cosas y que te conoce desde el principio, desde el tiempo que tú has nacido hasta tu fecha donde estás. Haya hecho lo que haya hecho, hay alguien que ha estado observándote todo el tiempo, y tú piensas que cuando muera, un par de rezos y una vela va a resolver tu problema con el dueño del cuerpo que tú tienes. Te equivoca, porque solamente esa cuenta la puede arreglar Cristo a través de su sangre. Ese cuerpo que tiene fue prestado y un día te será quitado. Lo interesante es que ese día nadie puede decir que no. En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, en el verso 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos, según sus obras. ¿Estás entendiendo? Muertos grandes y pequeños, ahí estaba todo tipo de personas, rica, pobre, fea, bonita, indigente, famoso, todos estaban ante el trono de Dios a dar cuenta por su vida. Por eso la Biblia nos manda al arrepentimiento. En Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados. Y Jesús en Marcos 1:15 comenzó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Amigo, es tiempo de reconocer que hemos pecado y que necesitamos reconocer que estamos muy lejos de los propósitos, del objetivo, de la finalidad por la cual fuimos creados. Ya es tiempo, según vemos los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial, guerras, muertes por doquier, enfermedades extrañas. La gente vive sin afecto, sin respeto, indolente, sin empatía. La gente quiere hacer todo, quiere ser de todo. Muchos se consideran hasta animales y así viven como animales. Gente que buscan ser aceptados, pero ellos mismos no se aceptan como son. Es tiempo de sentarnos y analizar dónde nos desviamos del camino y del propósito de Dios con el cual fuimos formados desde antes de la eternidad. Hoy es un buen día para hacerlo. Venir a Cristo hoy. Recuerdo un día que se me acercó alguien con un tratado y me dijo: varón, dele una oportunidad a Cristo. Y yo me quedo mirándole y le digo: que yo le dé una oportunidad a Cristo. ¿Sí o no? Eso es inaceptable. ¿Cómo así, Dios? Es que yo no puedo darle una oportunidad a Cristo. No, varón, usted tiene que darle una oportunidad a Cristo. Es que no soy yo quien tengo que darle la oportunidad a Cristo, porque Él no me ha hecho nada. Fui yo que pequé contra Él, fui yo que viví una vida en impiedad, fui yo que me aparté de los propósitos de Él. Entonces soy yo quien necesito pedirle a Él que me dé una oportunidad. Soy yo que necesito reconocer y pedirle a Cristo que me dé una oportunidad, no Él a mí. Porque quien pide oportunidad es aquel que se equivoca, es aquel que fracasa, es aquel que falla. Ese es el que pide la oportunidad. Y en este caso fui yo el que pequé. Entonces, mi amigo, hoy es un buen día para que le pida una oportunidad a Dios. Dios no rechaza. Isaías nos dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa dónde te hayas metido, no importa lo que hayas hecho, todavía hay oportunidad para cambiar tu vida, para entregársela a Cristo, para decirle: Señor, yo fui creado con un propósito, por el cuerpo que tú tienes un día va a dar cuenta para qué lo escogiste en este mundo. Por eso Cristo vino y pagó una cuenta de los platos rotos que nosotros rompimos delante de Dios. Un día vamos a dar cuenta, y hoy es un buen día para que le acepte como su único y suficiente Salvador. Hoy es el día aceptable, no hay otro. Verdaderamente nosotros fuimos creados con ese propósito. Primero para vivir
delante de Dios Santo, apartados para Dios y vivir sin mancha. Luego para ser adoptado hijo suyo y luego para que demos gloria y honra a Dios por su gracia. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día maravilloso. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Mira, Señor, las personas que están frente a la pantalla, su televisor, su celular, su tablet, Señor mío. Te pedimos que seas tú obrando en su corazón, Padre eterno, que seas tú tocando, Señor, la fibra más íntima, Padre Santo, de su ser, para que puedan entender, Señor mío, que un día darán cuenta ante ti, Señor, y ante tu palabra. Señor, gracias te damos porque tu Hijo Jesucristo vino a pagar esa deuda, Señor, y a transformar nuestras vidas, Señor, porque hemos pasado de muerte a vida a través de Jesucristo. Gracias, Padre eterno, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.